llegan caminando a duras penas, algunos cargados quejándose de dolor, mientras que otros simplemente se desmayan. Esta es la dramática situación que viven diariamente los pacientes que acuden al hospital tras presentar los síntomas del dengue. Decenas de personas, entre niños y adultos, deben esperar horas y horas sentadas en bancas de madera o sobre el suelo, hasta que puedan ser atendidos. Algunos refieren que acudieron desde las 6 de la mañana, sin embargo, pasadas las 9 de la noche, aún no podían pasar consulta. Desde las 11 de la mañana recién nos han ido atendiendo en triaje como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Y recién ahorita todavía estamos aquí esperando para que nos atienda un doctor. Los niños han estado sentados, los ingresan, los sientan en las sillas de ruedas porque no hay camas. ¿Desde qué hora estás acá? Estamos desde ayer, ¿no? Y los que tuvieron suerte en ser atendidos deben comprar las medicinas en las boticas o farmacias, ya que el nosocomio no cuenta con medicamentos. El día de ayer, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, llegó a Piura para presentar a los especialistas internacionales que fortalecerán las medidas adoptadas contra el dengue. Sin embargo, durante la conferencia, la titular de Salud tuvo un altercado con la prensa, que pedía respuestas ante la alarmante cifra de contagios. Previo a retirarse raudamente, la ministra cerró su discurso, indicando que su cartera le da cuentas al país. Ministra, sí, pero ¿qué decir a la población que va a los establecimientos de salud y no los encuentra? Los atienden en el piso, ministra. Nosotros como periodistas respondemos. Solamente le estoy preguntando, ministra, para que usted conozca la realidad, porque parece que no conoce la realidad. Es mal. Los niños. En el colegio Manuel Escorza se reportan entre 100 alumnos que están regresando a sus viviendas porque tienen síntomas del dengue y a regresar a la virtualidad. En el colegio López Arbújar es la misma situación. ¿Qué se va a tomar con los colegios? Porque usted viene y dice que está conociendo, pero parece que no conoce la realidad de Piura, porque la población dice que no es así. Ministra, no se le está faltando el respeto, se le está transmitiendo el malestar de la ciudadanía. Que le da cuenta al país. Pero se le está transmitiendo la queja de la ciudadanía. ¿El esfuerzo de quedarse? Bien, palabras breves de la sociedad funcional para la capacidad de ejecutivo solo vienen a tomar. Por otro lado, la direza Piura, que recientemente actualizó la cifra, los casos de dengue superan los 30.000, de los cuales 40 han fallecido. Tenemos información de último minuto. La población en Piura está cansada de la ineficiencia para controlar esta enfermedad y han anunciado un paro en rechazo a la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez. Nuestro corresponsal en la zona, Alejandro Cayergos, con todos los detalles. Buenas tardes, Alejandro, te escuchamos. ¿Cómo estás, Eli? Muy buenas tardes. Efectivamente, la población de Piura, ya cansada de las mecidas, como lo llaman los dirigentes, incluso algunos alcaldes también, se estarían sumando a un nuevo paro contra la ministra de Salud. ¿Por qué? Te cuento. La ministra llegó el día de ayer en la noche, estuvo aproximadamente una hora, realizó una conferencia de prensa en la que además no respondió a algunas preguntas, hubo algún altercado con la prensa y se retiró a Lima. ¿Y qué fue lo que dijo? Literalmente se lavó las manos, no dijo que la población de Piura era la culpable, que los alcaldes debían hacer su trabajo y que el gobierno regional también debía hacer su trabajo luego de que ellos ya han enviado presupuesto a Piura. Acá hay incluso algunos hospitales que ubicó el gobierno central, vino ella, un hospital de la Villanita que hasta el momento no funciona. Hay muchos hospitales de salud, incluso, como ayer lo informamos, que están colapsados. Hemos sido testigos de cómo los pacientes de dengue se desmayaban, tenían preinfartos y no había medicina y mucho menos médicos. Ajá. Esto sucedió en el hospital Jorge Reati, cuyo gerente de salud incluso dio una conferencia y también ha señalado de que literalmente ha pedido auxilio a Lima. Necesitamos más médicos
y más atención en el sector salud. Se ha descontrolado por lo que estamos viendo, estamos analizando las imágenes y no es exageración, es una realidad. Los pacientes están esperando en los pasillos, las personas están desmayando, no hay medicinas, no hay insumos médicos, no es un cuento, es algo que hemos podido graficar a través de tus imágenes, Alejandro, y que nos genera muchísima preocupación. Y ahora, la respuesta de la ministra de Salud deja mucho que desear, personalmente lo digo, porque no se puede enfrentar hacia los periodistas y decir que es la gestión, porque ya entregaron el presupuesto. Esta es una lucha que compete a todas las autoridades, todos tienen que remar hacia el mismo lado, porque finalmente se han actualizado las cifras y son 40 los fallecidos, no 23 como reportábamos ayer, son 40, además de 30.000 casos reportados. Y preguntarte entonces, Alejandro, esta propuesta de un paro que se acataría en las próximas horas, ¿se va a llevar a cabo? ¿Qué información manejas? Sí, este paro se estaría realizando, se están evaluando realizarlo el 1 de junio, ¿no? Luego de conocer la posición de la ministra, la población de Piura, como te digo, dirigentes del sector oeste, de la región central, han anunciado que realizarán este paro y exigirán que de una vez por todas se solucione, por ejemplo, se ponga a funcionar hospitales que son elefantes blancos, como hay un hospital en Ignacio Merino o Los Algarrobos, que aún no funciona, hay un hospital muy buen equipado también en Cocío del Pomar de Castilla, que no funciona. Increíble. Y están exigiendo que se dé el hospital de alta complejidad. Ajá. Este hospital es necesario y urgente para la población de Piura. Mira, en el estado en el que nos encontramos, ¿no? A diario. Extremo. Hay una situación extrema de pobreza también y no tienen dónde acudir. El seguro en realidad no funciona. El hospital Reati es de salud, de asegurados. No hay un solo médico. Ayer no tenían reacción alguna. Qué injusto, Alejandro, porque las imágenes nos conmueven. Hay personas que se están desmayando, que están falleciendo prácticamente en los pasillos de los hospitales que están colapsados y teniendo otros centros de salud que ni siquiera han abierto, que no se puedan utilizar, es realmente insólito. Ahora, también tenemos información de que no hay medicina, no hay insumos, las farmacias también están desabastecidas. Cuéntanos. Sí, hay muchos centros de salud que están desabastecidos, Eli. Hay muchos centros de salud que no tienen suero, no tienen medicina, y si bien es cierto, hay una exhortación, por ejemplo, de que no se automediquen, ¿qué van a hacer si cuando van al centro de salud no hay médicos? Cuando van al centro de salud no hay enfermeros, no les queda de otra, sino acudir a las farmacias, y en las farmacias también encuentran que no hay medicina o que están aprovechando en aumentarle el precio a las mismas. Están especulando, es inconcebible que en medio de una emergencia sanitaria haya personas que especulen con la salud de otros, pero en realidad a lo que hay que ponerle el foco es a reforzar el sistema de salud. ¿Qué pasa con los hospitales de emergencia que también mencionó la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, que iban a implementar, que se iba a potenciar, que iban a llegar más médicos? ¿Eso se está observando? Con los hospitales de emergencia no te escuché, disculpa. Sí, que iban a llegar más médicos, que se iban a implementar estas especies de container, ¿no?, en los exteriores de los hospitales para atender a más pacientes, que iban a llegar refuerzos médicos. ¿Eso se ve? Justamente fue en el Hospital Santa Rosa, al frente, donde se instalaron algunas especies de container, carpas también, y fue por ello que la ministra llegó y ubicó un hospital temporal en la Diemita para descongestionar todo esto. Pero que resulta que este hospital todavía están esperando que termine de implementarse para recién atender. Y es la molestia de muchas personas, muchos pacientes que necesitan atención, pero estamos en un colapso. Es un colapso sanitario. Nos recuerda a épocas de pandemia, donde había colapsado el sistema sanitario. Ahora volver a este enfrentamiento que tuvo la ministra de Salud con algunos periodistas. ¿Qué ocurre? La cuestiona, le dice qué está pasando, por qué no vemos este apoyo que es urgente en el norte del país. Ella responde que se entregó el presupuesto, pero danos más detalles de ese momento bastante tenso. Mira, por ejemplo, yo te cuento un tema de que ayer se estaba conversando en salud, en el tema de salud, es que
necesitaban que los médicos que, por ejemplo, atienden en clínicas, también pongan de su parte, porque hay muchos médicos que atienden en el sector de salud, pero que prefieren atender en las clínicas. Entonces, hay muchos especialistas que prefieren estar cobrando, y hay que decirlo, que estar atendiendo en el sector salud, en el seguro donde se les paga un sueldo y donde ahora que la población necesita de ellos, ¿no? Y para eso estudian y hacen un juramento para salvar vidas. Entonces, en este momento todos tienen que remar hacia el mismo sentido y apoyarse porque estamos bajo una circunstancia crítica y dramática. El presupuesto se ha entregado según manifiesta la ministra de Salud. ¿Eso se está repartiendo bien? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no hay insumos médicos en los hospitales? ¿Por qué no hay medicinas? El presupuesto que ha entregado es de 7 millones aproximadamente. Y en realidad, según las autoridades del gobierno regional, esto ha sido entregado, pero no se ha hecho concreto todo. Solamente están utilizando una parte y no se da abasto. ¿Por qué? Porque se está fumigando a diario, se está abatizando a diario y todo este presupuesto ya se está gastando. Según indica, incluso ayer lo dijo la ministra, que no se había hecho efectivo al 100%. Ajá. Entonces, no todo lo que indican es cierto. Este es otro tema, por lo cual la población le llama pues mesidas, ¿no? Engaños. Ajá, sí, qué importante es que la gestión se ejecute y de manera diligente, también transparente, para que las personas del norte del país también sepan cómo se están organizando estos fondos para atender esta emergencia sanitaria. Alejandro, te agradezco por la información.